Gracias por ser parte de nuestra segunda conferencia, Los Dos Mandamientos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Qué bendición poder estar aquí. También le doy las gracias al pastor Pedro por darme la oportunidad de poder estar aquí. Yo sé que hay muchos pastores con bastante experiencia, con varios años en el ministerio, y pues le agradezco al Señor por la oportunidad. Y bueno, vamos a ver la palabra de Dios. Para los que no me conocen, hermanos, mi nombre es Ismael. Estoy sirviendo allá en un lugar que se llama Juan Rodríguez Clara. Ya tenemos 3 años, vamos para 4 años ahí sirviendo. Y gracias a Dios, Dios ha sido muy bueno, ¿verdad? Ahorita, por la gracia de Dios, tenemos el proyecto de poder comprar un terreno. Dios obró. Estábamos orando, hermanos, por un terreno y pudimos, ¿verdad? Por medio de Dios tocó el corazón de un pastor y nos proveyó para poder engancharnos para un terreno. Entonces les pido que oren por nosotros y que Dios siga haciendo la obra ahí en Juan Rodríguez Clara. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias. Tenemos 35 minutos para poder enseñarle un poquito de lo que vamos a estar hablando. Mateo capítulo 3, versículo 13. Mateo capítulo 3, versículo 13. Cuando usted lo tenga, puede ponerse de pie y vamos a leer estos versículos. Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. Vamos a leer estos versículos de la palabra de Dios. Vamos a leerlo alternadamente. Yo leo un versículo y ustedes el siguiente, y así sucesivamente, y en el versículo 17 nos unimos todos. ¿Ya lo tienen, hermanos? Ok, vamos a leer. La palabra del Señor dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Todos juntos, y una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Okay. Vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, gracias damos, Padre, por la oportunidad que nos da en esta hermosa tarde, mi Dios, por poder exponer tu palabra. Te rogamos, mi Dios, que en estos minutos que vamos a estar enseñando tu palabra pueda ser de gran bendición para nuestras vidas, mi Dios, por favor. Te rogamos, hable a cada uno de mis hermanos. Y Señor, hágame un lado y que su palabra pueda ser expuesta. Señor, permite que podamos dejar todas las preocupaciones, todo problema, Señor, y poner atención a su palabra, Padre mío, por favor. Al final de todo, Señor, ayúdenos a tomar buenas decisiones para gloria y honra de su nombre. Se lo ruego en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Puede sentarse. El tema de esta tarde se llama ¿qué hacer para tomar la visión de nuestro Señor Jesucristo? El ministerio de nuestro Señor Jesucristo se centró en una cosa. Fue amar a Dios y amar al prójimo como a sí mismo. Ese fue el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a este mundo para agradar a Dios, pero también al prójimo. Si recuerda, Él tenía un propósito por el cual vino a esta tierra y fue a morir por nuestros pecados. El Señor Jesucristo, después de que
de que él estuvo, mis queridos hermanos, con sus padres. Después de eso vemos que en esta historia, en esta porción de la palabra del Señor, estamos viendo que el Señor Jesucristo va a ser bautizado. Y después de ser bautizado, ahí comienza su ministerio. Ahí comienza el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. No sé si usted ha visto algunas películas donde se muestra al niño Jesús haciendo milagros. Pues déjeme decirle que el primer milagro que hizo nuestro Señor Jesucristo fue convertir el agua en vino. No fue después de que el Señor fue bautizado y comenzó su ministerio, es como Él empezó a hacer milagros. Entonces aquí podemos ver, mis queridos hermanos, el Señor comenzando su ministerio. Déjenme recordarle que para poder tomar la visión de nuestro Señor Jesucristo, y la visión de nuestro Señor Jesucristo es amar a Dios y amar a nuestro prójimo. En esta tarde yo quisiera animarles a poder tomar esa visión, a poder agarrar esa visión y no soltar esa visión y amar a nuestro Dios para poder amar a nuestro prójimo. La Biblia dice que si no amamos a Dios, entonces está muy difícil que nosotros podamos amar a nuestro prójimo. Muchas veces decimos, pero ¿por qué no ama al prójimo? ¿Por qué no le hablo de Cristo a esta persona, a mis familiares? Pues la razón es, mi querido hermano, es porque no estamos amando primeramente a Dios. Mi querido hermano, por eso se han levantado en varios lugares, ¿verdad? Y especialmente aquí en Veracruz se han levantado varias iglesias. Y cada iglesia representada debería de tener esa visión: amar a Dios y amar al prójimo. Hermanos, se ha levantado una iglesia aquí en Azueta para poder amar a Dios y poder amar al prójimo. Se ha levantado una iglesia ya en Ciudad Isla para poder amar a Dios y amar al prójimo. Se ha levantado una iglesia ahí en Juan Rodríguez Clara para poder amar a Dios y amar al prójimo. Mi querido hermano, ojalá y nosotros en esta tarde podamos tomar esa visión y que no se nos pierda de vista y poder enfocarnos y salir de esta conferencia siempre teniendo en mente agradar a nuestro Dios, pero también amar al prójimo. El Señor, después de ser bautizado, Él iba a comenzar su ministerio. Y él tenía que amar a Dios para poder amar a su prójimo. Incluso él dice: amar a vuestros enemigos, orar por vuestros enemigos. También la Biblia dice que él amó a sus discípulos hasta el fin. Pero ¿por qué él amaba a sus discípulos? Porque él tenía compasión de la gente, porque él amaba a Dios. Y mi querido hermano, en esta parte de la Biblia podemos ver algunas cosas para poder amar a Dios y así poder amar a nuestro prójimo. Quisiera en esta tarde poder leer ahí en la palabra del Señor, ahí en Mateo capítulo 3, versículo 17. Dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Jesús vino de Nazaret a Galilea al Jordán para ser bautizado por Juan. Cuando todo el pueblo estaba siendo bautizado por Juan, Jesús llegó a bautizarse. Cuando vio al Señor Jesús que bajaba de las aguas, Juan lo señaló y dijo: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Cuando Jesús se acercó para bautizarse, Juan no quería. Le dijo el Señor Jesús: bautízame, Juan. Y Juan le dijo: Señor, en vez de que tú me bautices a mí, tú vienes a mí. Entonces Jesús le dijo: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces, hermano, vemos la historia que Juan por fin bautizó a Jesús, y cuando subió de las aguas, dice la Biblia que los cielos fueron abiertos. Y dice la Biblia, y en el único libro donde dice que Juan oró fue en el libro de Lucas capítulo 3,
dice que Jesús oró, los cielos fueron abiertos y descendió el Espíritu Santo en forma corporal de paloma y se asentó sobre su hombro. Después no tan solo eso, hermanos. ¿Qué pasó después? Dice que hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, en ti me gozo. Y mi querido hermano, ahí es donde comenzó el ministerio de nuestro Señor Jesús. Pero ¿qué podemos aprender de esta historia? ¿Qué podemos aprender para poder tomar la visión de nuestro Señor Jesucristo y poder amar a Dios y así poder amar al prójimo? En esta historia podemos aprender por lo menos algunas cosas para no perder la visión que el Señor Jesucristo nos dejó. ¿Qué pasó, mi querido hermano? Miren, vamos ahí al libro de Mateo, capítulo 3, versículo 15. Dice la Biblia de esta manera: pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Hermanos, el Señor Jesús, una de las cosas que debemos de aprender de Él para poder tomar la visión que es amar a Dios y amar a nuestro prójimo, es ser obedientes. Es ser obedientes. Hermanos, ahí comenzaba el ministerio de nuestro Señor Jesús. Ahí comenzaba, ¿verdad?, 3 años y medio de poder amar a la gente, amar a sus discípulos, enseñarlo y poder ser obedientes a nuestro Dios y morir en una cruz. Él fue obediente. Cuando Él se acercó a Juan le dijo: no, Señor. Pero Jesús le dijo: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Deja ahora. Él no estaba, ¿verdad?, diciendo: bueno, está bien, no quieres, pues ni modo. Era un mandato de nuestro Padre Celestial que Jesús tenía que ser bautizado. Él fue obediente. Y sabe, mi querido hermano, muchos de nosotros hoy en día deberíamos de tomar decisiones para ser obedientes. Ganando almas, hermano, la otra vez estaba ganando almas, y después de ganar, ¿verdad?, a una señora para Cristo, le dije: te invito a la iglesia. Y ella me dijo: no, cuando sienta ir, cuando me nazca ir a la iglesia, entonces ya voy. ¿A quién le nace ir a la iglesia muchas veces? A nadie. No, cuando yo sienta. Y muchos de nosotros como creyentes así somos, ¿verdad? Hoy hay culto. No, es que hoy no tengo ganas de ir al culto. Hoy no siento ir al culto. Hoy no me nace ir al culto. Y yo le pregunto muchas veces: ¿a poco usted tiene ganas de ir a trabajar? ¿Por qué se levanta? ¿Por qué se levanta temprano y a veces no hay ganas de ir a trabajar? A veces usted se quisiera quedar, ¿verdad?, en su cama y seguir enrollándose ahí en su cama y seguir durmiendo. ¿Por qué? Porque usted sigue durmiendo. No tiene ganas muchas veces de ir a trabajar, pero usted tiene que ir, porque si no lo van a correr. Imagínense que usted dijera un día, ¿verdad?, estando en su cama, y dijera: no tengo ganas de ir a trabajar. Y usted se quedara en su cama un día, y al otro día de igual manera: yo no tengo ganas de ir a trabajar, y usted se volviera a enrollar. ¿Qué pasaría, mi querido hermano? Lo despediría, ¿verdad? El patrón le diría: ¿sabes qué? Vamos a buscar a otro. No, pero patrón, entiéndame que yo no tenía ganas de ir a trabajar. ¿Quién tiene ganas de venir a la iglesia? Muchas veces no tenemos ganas de venir a la iglesia, pero cuando usted entiende que es un mandato, es obedecer, es poder obedecer el mandato que dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Quién tiene ganas de muchas veces abrir su Biblia y leerla? ¿Quién tiene ganas? Muchas veces no tenemos ganas, pero ¿por qué lo hacemos? Porque es un mandato. ¿Por qué doblamos rodillas aunque no haya ganas muchas veces? Porque es un mandato, mi querido hermano. Y muchas veces así, ¿verdad?, nos vamos y no venimos a la iglesia, ignoramos y no leemos la Biblia, y así nos vamos alejando de Dios hasta que nos enfriamos
que ya las predicaciones, la enseñanza de la palabra del Señor ya no penetra nuestro corazón, porque nos hemos alejado tanto del Señor, porque solamente por no tener ganas. El Señor fue obediente. Miren lo que dice Filipenses capítulo 5, capítulo 2, perdón, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice la Biblia de esta manera, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, exactamente a Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente ¿hasta qué? Hasta la muerte, y muerte de cruz. Debe recordarle que el Señor Jesucristo también fue 100% Dios, pero también fue 100% hombre. Y Él, estando ahí en el monte de Getsemaní, allí en el monte de los olivos, Él estuvo luchando con su carne y le decía a Dios: Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Él estaba luchando y por obediencia fue a la cruz. No te bien, dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y queridos hermanos, no es tan solo de sentimientos, sino hermanos de obediencia. Deberíamos de ser obedientes, haya o no haya ganas. Deberíamos de ser obedientes. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30. Versículo 11. Dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado, que dice, difícil para ti, ni está lejos. Debe recordar, hermanos, que los mandamientos del Señor no son cosas sobrenaturales. No es cosa que usted y yo no podamos hacer. Todos los mandamientos del Señor están al alcance de nosotros. Es cosa que cada uno de ustedes y mío podemos hacer. ¿Quién pudiera decir, verdad? Yo no puedo venir a la iglesia, yo no puedo orar, yo no puedo leer la Biblia. Todos aquí podemos. La palabra del Señor, hermanos, se hizo para obedecerla, y dice que no es difícil. Versículo 12 dice: no está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos traerá y nos lo hará oír para que la cumplamos. Ni está del otro lado del mar para que digamos: ¿quién pasará por nosotros del mar? Para que nos los traiga y nos los haga oír, a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca está de ti la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Primera de Juan capítulo 5, mire lo que dice Primera de Juan capítulo 5, versículo 3. Primera de Juan capítulo 5, versículo 3. Dice la Biblia de esta manera, dice: pues este es el amor a Dios. ¿Cuál es el amor a Dios? Que guardemos sus mandamientos. Usted podrá decir: yo amo a Dios, pero no guardo sus mandamientos. Yo amo a Dios a mi manera. Pero hermano, no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Y si nosotros amamos a Dios, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a guardar sus mandamientos. Aquí lo dice la Biblia. En Juan capítulo 14 también dice: el que me ama, guarda mis mandamientos. El que no me ama, no guarda mis mandamientos. Pero note lo que sigue diciendo ahí, dice: pues este es el amor a Dios. ¿Cómo empieza uno, hermanos, con la visión que Dios nos ha dejado?
¿Amar a quién primero? A Dios. Y si queremos empezar a amar a Dios, ¿qué debemos de hacer? Guardar sus mandamientos. Y note lo que sigue diciendo. Y sus mandamientos, que dice, no son gravosos, no son una carga, no son pesados. Es, hermanos, lo que cada creyente debería de hacer. No es algo tedioso. Incluso, hermanos, es algo que nos va a traer beneficio a cada uno de nosotros si obedecemos sus mandamientos. Entonces, mi querido hermano, cuando el Señor iba a comenzar su ministerio, lo primero que hizo fue ser obediente. ¿Cuál le dijo? ¿Cuál le dijo de esta manera? Señor, no te puedo bautizar. Y Jesús le dijo, deja ahora. Deja ahora. Quiero ser obediente a mi Padre. Número 2, si queremos tomar la visión de nuestro Señor Jesucristo, el Señor era un hombre que oraba. Miren Lucas capítulo 3, versículo 21. Ahí mismo en la historia que estamos viendo ahí cuando el Señor se está bautizando, dice ahí en Lucas capítulo 3, 21. Dice la Biblia, dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también, ¿qué dice? Jesús fue bautizado. ¿Y qué dice? Y orando, el cielo se abrió. Mi querido hermano, si queremos amar a Dios y amar a nuestro prójimo, no tan solo debemos de ser obedientes a nuestro Padre, sino también debemos de llevar una vida de oración. Y tristemente, hermanos, hoy en día, eso es con lo que más batallamos. Muchos creyentes, eso es con lo que más estamos batallando. Pensamos que la oración ya no, ¿verdad? Ya no es lo mismo. Pensamos que Dios, ya la oración ya no da resultados. Pero déjenme decirle, hermanos, que la oración todavía sigue dando resultados. Todavía, hermanos, sigue haciendo Dios milagros por medio de la oración. Yo sé que a lo mejor muchos oran por sus seres queridos que no han sido salvos. Pero, hermanos, la oración sigue haciendo milagros. La oración, hermanos, Dios sigue, hermanos, Dios no ha cerrado los cielos, Dios ha abierto los cielos para aquellos que todavía creemos en la oración. Y Dios fue un hombre de oración. Y para poder amar a Dios y poder amar al prójimo, debemos de llevar una vida de oración. Incluso el Señor dice, orad por vuestros enemigos. Porque si usted no está orando por su enemigo, entonces quiere decir que usted también es su enemigo. Si usted dice, no, pues ¿para qué voy a orar por la hermana que, verdad, me mira siempre mal? O por mi vecino, verdad, que siempre me anda molestando. Entonces, hermano, usted también es su enemigo. Por eso dice el Señor, ora por tu enemigo. Mire Lucas capítulo 5, versículo 16. Mas él se apartaba a lugares desiertos. ¿Y qué hacía Jesús? Oraba. Nosotros estábamos orando, ¿verdad? Y estamos orando por un terreno. Y uno es a veces incrédulo, hermanos, porque estamos orando por un terreno y de repente me hablan, pastor, mira, ahí está una ofrenda. Ahí está una ofrenda para que usted se enganche con un terreno. Y yo digo, bueno, ¿y ahora? ¿Verdad? Uno es incrédulo y uno dice, pero Señor, pues estamos orando por un terreno, Dios va a empezar a orar. Hermano, usted está orando, usted tiene una petición especial. Allá veo afuera que hay culto de oración. ¿Usted viene al culto de oración? Usted viene al culto de oración. Mira, hermano, los servicios que más falla el cristiano son los cultos de oración. ¿Por qué? Porque ya no creemos que Dios puede obrar. Ya no creemos que Dios puede contestar nuestras oraciones. Nos hemos cansado de orar porque no vemos resultados, cuando a lo mejor Dios ya tenía, hermanos, ahí su milagro o la oración contestada, pero usted se cansó de orar. Lucas capítulo 5, versículo 16, ya lo leímos. Capítulo 6 de Lucas, hermanos, versículo 12. Lucas 6, 12, mire lo que dice la Biblia. Dice, en aquellos días él fue al monte, ¿a qué? A orar, y
y pasó la noche orando. Él tenía que tomar una decisión y pasó la noche orando. Lucas 9:18. Miren más adelante, Lucas 9:18 dice: aconteció que mientras Jesús, que dice, oraba, que dice, aparte con él, los discípulos le preguntaron diciendo: ¿quién dice la gente que soy? Él oraba, hermanos. Lucas 9:18, versículo 29, miren, dice: y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Capítulo 11 de Lucas, versículo 1 dice: aconteció que Jesús estaba orando en un lugar. Capítulo 22, versículo 32. Capítulo 22, versículo 32 de Lucas dice: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor, hermanos, hasta los últimos momentos de su vida oró. Él rogaba: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aún en sus últimos momentos oraba. Y aquí vemos que tanto que él oraba, sus discípulos le tuvieron que decir: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Porque él, hermanos, oraba en los desiertos, oraba en cualquier circunstancia, y sus discípulos estaban viendo cómo Jesús llevaba una oración, una vida de oración. La pregunta es: ¿cómo estamos en la oración, hermanos? ¿Estamos orando? Jesús era un hombre de oración. Y en Lucas capítulo 18, versículo 1, habla acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces, para poder tomar la visión de nuestro Señor, número 1, debemos de ser obedientes. Número 2, debemos de llevar una vida de oración. Miren lo que dice en Primera de Juan capítulo 4, versículo 19. Primera de Juan capítulo 4, versículo 19. Rápidamente, hermano. Primera de Juan capítulo 4, versículo 19. Dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, ¿qué dice? Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, que el que ama a Dios, que dice, ame también a su hermano. Y muchas veces, ¿verdad?, tenemos riña con nuestros hermanos aquí en la iglesia, pero usted dice: yo amo a Dios. Pero la Biblia dice que si usted no ama a Dios, si la Biblia dice que usted, si no ama a su hermano, no ama a Dios tampoco. Para poder demostrar que nosotros amamos a Dios, entonces debemos de amar a nuestro prójimo. Mi querido hermano, y mire, vamos ahí a Primera de Juan capítulo 1. Y ahí está la raíz de todo. Primera de Juan capítulo 1, versículo 5. Dice la Biblia así: y este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, ¿y qué dice? Y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Cuál es la razón por la cual yo no amo a mi prójimo? Porque no tengo comunión con Dios. Por eso primero es el primer mandamiento es: amarás a Dios. Y si yo no tengo comunión con Dios, si yo no llevo una vida de oración, entonces, hermano, no puedo amar a mi prójimo. Va a ser difícil, es complicado. Usted debe de tener comunión
comunión con Dios para poder amar a su prójimo. Por eso usted, hermanos, aquí en la iglesia, por eso usted tiene riña con otro hermano, porque no tiene comunión con Dios. Y es lo que se está viendo en la iglesia hoy en día. Hermanos peleándose con otros, ¿verdad? Uno mira mal a otro y otro ya no viene porque no se lo saludó el otro hermano. Y ahí hay un conflicto, mi querido hermano, y la raíz del asunto es que no estamos teniendo comunión con Dios. Esa es la raíz del asunto. Número 2, ¿por qué no estamos ganando almas? ¿Por qué no estamos saliendo a evangelizar? Es por la misma razón, porque no llevamos una vida de oración. Y dice la Biblia, si tú tienes comunión con Dios, vas a tener comunión unos a otros. Por eso, hermanos, se nos hace difícil poder amar a nuestros hermanos. Por eso se nos hace difícil poder amar a los que no han conocido a Cristo. ¿Y de qué manera le amamos? Hablándoles de Cristo. Hermano, la oportunidad que tiene la gente es conocer, mi querido hermano, que Cristo murió por nuestros pecados. Que si ellos no quieren ir al infierno, no lo tienen que hacer, porque ya alguien vino a este mundo a morir por nuestros pecados, y es el Señor Jesucristo. Pero ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a ir a la gente que no conoce de Cristo si no tenemos comunión? No estamos llevando una vida de oración. Y último, hermanos, mire, vamos a ver lo que dice ahí Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. No, perdón, Mateo, hermano, discúlpenme. Mateo capítulo 3. Versículo 10 y 15. Lucas 3:15. Dice así: pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos, ¿qué dice? Toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos, ¿verdad? Y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Cuando Juan le dijo al Señor: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí, el Señor le hubiera dicho: tienes razón, Juan, mejor yo te bautizo. Pero Jesús le dijo: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Una de las cosas que hizo el Señor fue, en todo su ministerio, fue agradar a Dios y no a los hombres. Y eso es lo que hoy estamos batallando, hermano, porque estamos aquí en la iglesia y todos somos hijos de Dios, todos nos portamos, ¿verdad? Bien, Dios te bendiga, hermano, ¿cómo estás? Y todos somos creyentes. Pero cuando está usted, ¿verdad?, con su familiar que no conoce de Cristo, ¿usted cómo se comporta? ¿Cómo se comporta usted? ¿Sigue siendo cristiano? ¿O habla como ellos hablan? Por no, ¿verdad?, para que no se burlen de usted. ¿Qué es lo que está haciendo usted? Pues ni modo, pues voy a hablar como ellos hablan para que no se burlen de mí. Y una de las cosas que hizo el Señor fue agradar a Dios antes que a los hombres. Mire, Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4. Primera de Tesalonicenses versículo 2, capítulo 4. Capítulo 2, versículo 3. Y hermanos, eso nos está cerrando la puerta para que un día, cuando ellos tengan problemas, cuando ellos tengan la necesidad de Dios, usted no les pueda compartir el Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque nunca tuvimos un buen testimonio delante de ellos. Entonces, cuando ellos tienen la necesidad de buscar a Dios y usted le quiera compartir el Evangelio, y usted por vergüenza va a decir: pero yo siempre dije malas palabras delante de mi familiar, delante de mis amigos, ahora ¿cómo les voy a compartir ahora que ellos necesitan y andan buscando la ayuda de Dios? ¿Cómo? Por eso es necesario agradar a Dios antes que a los hombres. Mire, dice: porque nuestra exhortación no procedió de error,
en impureza ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase, ¿qué dice? El Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. En vez de hablarle de Cristo, mis queridos hermanos, hablábamos como ellos hablaban, actuábamos como ellos actuaban. Y hermanos, cuando Dios les visite para salvación, entonces nosotros no vamos a poder hablarles porque nunca tuvimos un buen testimonio. Siempre debemos de agradar a Dios en todo tiempo y en cualquier circunstancia donde estemos, antes que a los hombres. Se van a burlar de nosotros, sí. Van a burlarse, van a mofarse de nosotros, pero siempre, mi querido hermanos, debemos de agradar a Dios antes que a los hombres. Mire Gálatas capítulo 1, versículo 10. Gálatas 1, 10. Dice pues, ahora busco el favor de los hombres o el de Dios. Busco la ayuda de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a quién, a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, ¿qué dice? No sería siervo de Cristo. Pablo siempre, en todo momento, trató de agradar a Dios. Y sabe, aunque la gente, ¿verdad?, se burle de nosotros, siempre debemos de agradar a Dios. A lo mejor al momento se burle de nosotros. A lo mejor al momento, hermanos, nos menosprecien, se alejen, se burlen, se mofen. Pero va a llegar un momento, hermanos, en que ellos van a necesitar el Evangelio. Y por tener un buen testimonio delante de ellos, entonces no vamos a tener ningún obstáculo para poder presentarle el Evangelio. Por eso debemos de amar primero a Dios, para poder amar a nuestro prójimo. Mire el último versículo, Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 9. Versículo 10. Primera de Pedro 2, 10. Dice la palabra del Señor: vosotros en otro tiempo, ¿qué dice? No eres pueblo, pero por la gracia de Dios, dice la Biblia, pero que ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y note bien, porque esto habla de agradar a Dios antes que a los hombres, manteniendo buena vuestra manera de vivir, que dice, entre los gentiles, entre los que no conocen a Dios. ¿Para qué? Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, que dice, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar, que dice, vuestras buenas obras. Sí nota, mi querido hermano, que es necesario por eso agradar a Dios, aunque en este tiempo se burlen nuestros familiares de nosotros. Es necesario agradar a Dios, aunque en el trabajo se burlen de nosotros. Hermanos, es primordial agradar a Dios, aunque los vecinos se burlen de nosotros, porque va a llegar el día, mi querido hermano, en que ellos van a necesitar y van a decir: yo conozco a mi vecino, él siempre trata de agradar a Dios. Yo conozco a este compañero de trabajo que aunque le hacíamos burla, aunque nos mofábamos de él siempre hacía lo correcto porque amaba a Dios. A un familiar va a decir: yo conozco a mi primo, yo conozco a mi hermano, yo conozco a mi tío, que siempre que nos burlábamos de él siempre quería agradar a Dios. Hagan considerar vuestras buenas obras cuando el Señor les visite. Pero, mi querido hermano, usted está agradando a Dios antes que a los hombres. Y el ministerio del Señor Jesús
se resume en esto: amar a Dios para amar a nuestro prójimo. Y el Señor iba a comenzar su ministerio y nos enseña algunas cosas para amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Hermano, obediencia, oración, agradar a Dios antes que a los hombres. Y con esto termino. Para poder amar a nuestro prójimo, tenemos que estar bien con Dios. Si no, hermano, usted no va a poder agradar al prójimo. ¿Por qué no comienza, verdad, poniéndose a cuentas con Dios? Usted se ha alejado de Dios, por eso se le hace difícil amar al prójimo, ganar, verdad, a la gente para Cristo, amar a su hermano. Se le hace difícil pedir perdón a su hermano. Están en la misma iglesia, que son hijos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted no está bien con Dios. Dice: he aquí, yo estoy a la puerta y ya. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero sabe que hemos dejado afuera a Dios. Por eso se nos hace difícil amar a nuestro prójimo, porque no estamos bien con Dios. Vamos a orar en que Dios nos dé la gracia. Señor y Dios Todopoderoso,